El 1 de abril del año 2000, en Murcia, 3 personas fueron asesinadas mientras dormían, un matrimonio y su hija de 9 años. El autor fue su propio hijo, José Rabadán, de 16 años. Utilizó una katana japonesa que le habían comprado meses antes. La prensa lo bautizó como el asesino de la katana. Hoy en Archivo Mortal abrimos el expediente de uno de los crímenes familiares más impactantes de España. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. El 23 de diciembre de 1983 nació José Rabadán Pardo y residía en Murcia junto a su padre Rafael Rabadán, de 51 años, su madre Mercedes Pardo, de 54, y su hermana menor de 9 años, también de nombre Mercedes, que tenía síndrome de Down. A José se le describe como un joven educado, tímido y reservado. No disfrutaba del alcohol ni de salir de fiesta. Sus mayores hobbies eran jugar a la consola o chatear por internet. Los vecinos decían que José era el niño mimado de la familia, ya que sus padres le proporcionaban todos los caprichos que quería. Por ejemplo, el ordenador que tenía el chico era un gasto que los padres no podían permitirse, ya que eran una familia humilde y trabajadora. Aún así, Rafael decidió darle ese capricho a su hijo. No fue el único antojo que le dieron a José, pues le compraron incluso una katana samurái de 71 centímetros de hoja, debido a la obsesión que el joven tenía por aquel entonces al videojuego Final Fantasy VIII, donde el personaje principal utiliza este arma para defenderse de los enemigos. Tenía tal fijación que incluso su aspecto físico, como el pelo, lo cambió para parecerse al personaje principal. Además, José era un gran aficionado de las artes marciales y las armas blancas. En su poder tenía una gran cantidad de armas como machetes de gran tamaño, estrellas ninja, un hacha o puños americanos, entre otros. A pesar de esto, José no era feliz con su familia. En 1999 decidió fugarse de casa, dejó los estudios y pensó que lo mejor era trabajar lejos de su familia y vivir solo sin que nadie le molestase. Como esta era su idea principal, decidió marcharse sin avisar a sus padres. Rafael consiguió frenarlo y José comenzó a odiar más aún a su familia. Él quería estar solo, tener libertad de hacer lo que quisiera sin que nadie se preocupase por él, lo llamara o lo buscara para regresar a su casa. José quería experimentar qué se sentía estando solo en el mundo, y el odio que comenzó a sentir hacia su familia no lo ayudaba a quitarse la idea de la cabeza. Es así como debemos trasladarnos al 1 de abril del año 2000, cuando José salió de su cuarto en torno a las 6 o 6:30 de la mañana. Cogió su katana con la cual había dormido la noche anterior y se dirigió al dormitorio de sus padres. Aquella noche, su madre había dormido con la pequeña de 9 años en su habitación y Rafael en el dormitorio del matrimonio. José se aseguró de que su padre durmiese, se situó al lado de él, levantó la katana e hizo movimientos para calcular cuál iba a ser la trayectoria del golpe. El primer corte lo hizo en su cuello. Rafael, que no falleció en ese momento, decidió cubrirse, se tapó con las manos, y el siguiente corte hizo que el hombre perdiera 3 dedos de la mano. Le asentó otros 5 golpes en el cuello, y al menos otros 5 en el pecho, llegando a seccionar los pulmones y la tráquea de Rafael. Inmediatamente acudió al dormitorio de su hermana. Su madre se encontraba sentada en la cama. Cuando le vio llegar, gritó pidiendo auxilio a su marido. José le asestó varios golpes en la cabeza y en el cuello. Mercedes intentó protegerse, y esto le ocasionó heridas en ambos brazos y en las manos, con sección casi completa.
Uno de los golpes al clavar la katana provocó que la punta se partiera al dar con un hueso, y trató de nuevo clavársela, resbalando sobre la piel. Después se dirigió a su hermana, que se había despertado y lloraba sin cesar en la cama. De un golpe prácticamente le seccionó el cráneo, dejándola tumbada en la cama. Le asestó de nuevo varios golpes en la cabeza y el cuello. También, como consecuencia de la postura de defensa adoptada por la niña, en uno de los golpes le amputó casi en su totalidad la mano derecha. Según testificaría después, como le faltaba la punta a la katana y era dificultoso clavarla, se dirigió a su habitación y sacó de su armario un machete. Regresó nuevamente al cuarto de su hermana y se lo clavó repetidamente en la cara y en el cuello, y a continuación se lo clavó a su madre en la espalda en varias ocasiones. Tras asesinar a su familia, decidió llevar los cadáveres a la bañera y ponerlos con agua con el fin de retrasar la descomposición y poder huir. Puso unas bolsas de plástico en las cabezas de su hermana y su padre. Trasladó sus cuerpos al cuarto de baño. Metió el cuerpo de su hermana en la bañera, donde echó agua, pero no pudo con el cuerpo de su padre. Después se sentó durante un par de minutos, se lavó la sangre, se vistió, cogió un teléfono móvil y 15.000 pesetas, unos 90 euros, que encontró en el armario de sus padres y se marchó de su casa sobre las 7 de la mañana aproximadamente. Cuando se encontraba ya lejos del domicilio, llamó en varias ocasiones al 091, alertando de lo que había hecho. También se lo contó a un amigo, a fin de que éste fuera a la policía. Su objetivo era ir a Barcelona para conocer a Sonia, una joven con la que chateaba por internet. Los cuerpos fueron encontrados el mismo día 1 de abril sobre las 5 de la tarde. Los vecinos advirtieron de haber escuchado gritos a primeras horas y que no habían visto a la familia desde el día anterior. José hizo autostop a las afueras de Murcia hasta Alicante, donde conoció a un joven de más o menos su misma edad, con el cual hizo amistad y planearon viajar a Barcelona juntos. Mientras José hablaba con Sonia por teléfono a través de una cabina telefónica, la chica dijo tener una amiga que estaba dispuesta a conocer a ese chico, por eso querían ir juntos a la ciudad. En la estación de trenes, un guardia jurado los paró y posteriormente afirmó: uno me dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su abuela. Lo de Murcia me escamó, y también que viajaran solos. Es así como llamó a la policía narrando lo sucedido. Cuando se acercaron a los jóvenes pidiendo la documentación, ninguno llevaba el DNI. Según el testimonio de los agentes, José se comportó con naturalidad, muy sereno y hasta con frialdad. Decidieron trasladarlos hasta la Comisaría Central de Alicante para proceder a su identificación. Una vez allí, comprobaron la verdadera identidad de José Rabadán. Trasladaron al joven a dependencias de la Jefatura de Policía de Alicante y le tomaron declaración en presencia de un abogado. Quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran, relató a los agentes. Cuando le preguntaron por qué mató a su hermana, José respondió: ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera. Los medios de comunicación estaban presentes cuando se le trasladó al juzgado de menores de Murcia, y es así como su rostro apareció en las portadas de muchos diarios españoles. La corta comparecencia se resolvió sin llegar a juicio, y siendo sentenciado a 8 años de internamiento en un centro de menores y 2 de libertad vigilada. En el momento de los hechos, José tenía 16 años, por lo que se le aplicaba el régimen de adultos debido a la normativa que se encontraba vigente en ese instante, antes de la entrada de la nueva ley del menor. Por este motivo, antes de ser trasladado a un centro de menores, el menor cumplió 9 meses en una prisión para adultos. La Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, centrada en la responsabilidad penal de los menores, fue aceptada el 13 de enero de 2001. En el caso de José Rabadán, esta ley se tuvo en cuenta a lo largo de la ejecución de su condena, convirtiéndolo en uno de los primeros beneficiados de esta nueva ley. Entre otros beneficios, gracias a la ley del menor, José estuvo cobrando la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. Según un artículo publicado por La Voz de Galicia el 17 de enero del año 2001,
Cobraba mensualmente 19.629 pesetas por parte de su padre, que trabajaba como camionero, y 13.739 pesetas por su madre, que era autónoma. En total, unos 200 euros mensuales. El 25 de septiembre del año 2003, José se fugó aprovechando que tenía una sesión terapéutica en Elche. 4 horas después de dar esquinazo a sus cuidadores, 2 policías de paisano le arrestaron. Lo único que el joven gritaba era: «La próxima vez me tendréis que pegar 2 tiros para cogerme». En ese momento José tenía incluso pareja y había recibido y recibió muchas cartas de mujeres que decían estar enamoradas de él. No solo eran mujeres, también le escribían muchos jóvenes diciéndole que le idolatraban por lo que había hecho y que ellos no eran capaces de hacer. Durante su fuga incluso llegó a llamar a la que era su novia. Después lo trasladaron a otro centro de menores llamado Nueva Vida, donde cumplió el resto de la condena. En la cárcel llegó a mantener contacto con las asesinas de Clara García, Iria y Raquel, crimen conocido como las Brujas de San Fernando. Al cumplir 7 años, 9 meses y un día de la sentencia por el triple asesinato, José Rabadán quedó en libertad el 1 de enero del año 2008. Uno de los motivos por lo que se le rebajó la condena, además de actuar bajo la ley del menor, fue porque se le hicieron 3 informes psiquiátricos y en uno de ellos se mencionó que José había sufrido alucinaciones durante los crímenes. Sin embargo, los policías, los forenses y el resto de psiquiatras involucrados en el caso afirmaron que José no sufrió psicosis, ya que recordaba absolutamente todo lo que había hecho. Una persona con psicosis o con una alucinación mental que se deja llevar por esta para cometer un crimen no puede aportar tantos datos ni detalles como lo hizo José Rabadán. Además de que los investigadores encontraron en su ordenador un escrito en el que redactaba cómo iba a cometer los crímenes. Desde que salió en libertad hasta diciembre de 2017, vivió en el anonimato, integrado en la sociedad tras recibir tratamiento psiquiátrico y llevando una vida completamente normal. En ese momento, D-Max emitió un documental sobre su vida llamado Yo fui un asesino. En él, José Rabadán relató cómo se sintió, cómo planeó los crímenes y cómo los llevó a cabo. Sin embargo, no es capaz de explicar qué fue lo que sintió para poder cometer los asesinatos. Él contaba que no había sido él, sino los pájaros que tenía en su cabeza los que constantemente le estaban incitando a cometer estos actos. También explicó que fue al cuarto de su padre con la katana en la mano, pero que él no quería quitarle la vida, simplemente recrear cómo sería el momento. Sin embargo, cuando tenía la katana a una altura y distancia suficientes, no pudo controlar esa fuerza y la katana bajó sola. Es raro pensar que si no querías hacerlo, ¿por qué le asentó a su padre tantos golpes? ¿O por qué después quitó la vida a su hermana y a su madre? En el documental expresó también que se acercó al satanismo y se rebeló contra Dios a consecuencia del síndrome de Down con el que había nacido su hermana. Relata que él lo interpretó como un castigo y que su hermana tenía que morir porque estaba sufriendo. Afirma que las personas con síndrome de Down son muy especiales, su hermana era muy especial y que si hubiese conocido las consecuencias de sus actos, jamás lo hubiese hecho. En un momento determinado, mientras hablaba de su hermana, se emocionó y tuvo que pedir que le dieran un momento para seguir grabando. José afirma en la entrevista estar completamente rehabilitado, que se acercó a Dios nuevamente y fue en lo que se apoyó para reinsertarse en la sociedad y perdonarse a sí mismo. Dijo que mucha gente lo seguirá considerando un monstruo, pero piensa que dar un paso al frente y contar que un asesino está rehabilitado es darle muchas fuerzas, fe y esperanza a todos los presos que creen que nunca podrán reinsertarse. Actualmente, Rabadán supera los 40 años de edad, está casado y tiene una hija llamada Mercedes en honor a su madre y a su hermana. Reside en Cantabria, donde trabaja como broker de bolsa. José Rabadán fue juzgado conforme a la nueva ley del menor. En 2008 quedó en libertad tras cumplir la medida impuesta. Años después participó en un documental en el que habló de su pasado y de su proceso de reinserción. Desde su salida no se ha tenido constancia pública de que haya vuelto a cometer delitos. Su caso se cita a menudo como ejemplo de que, en algunos contextos, la reinserción es posible.
Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.